Efesios capítulo 2. Ok. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante, hermanos. Efesios 2. Y seguimos hablando, hermanos, de un espíritu de sabiduría y de revelación, porque así dice Efesios capítulo 1, la oración de Pablo por los creyentes. Y yo creo, hermanos, que esta debiera ser nuestra oración también, ¿verdad? Que podamos tener un espíritu de sabiduría. Usted sabe que la sabiduría de Dios tiene que ver con conocerlo a Él, ¿verdad, hermanos? Y también tiene que ver con bendecir a las personas, hermanos, tanto al creyente como al inconverso, ¿verdad? No serle de tropiezo, sino hacer cosas que puedan edificar y bendecir a la otra persona. Eso es la sabiduría de Dios. Entonces Pablo oraba que los creyentes en Éfeso tuvieran un espíritu de sabiduría y de revelación. Y asimismo nosotros, hermanos, ¿verdad? Y yo he titulado este mensaje Edificados con solidez, hermanos. Porque yo les quiero decir, hermanos, como yo no viajo mucho. No, ustedes saben que yo no viajo mucho, hermanos. Yo no salgo mucho de la iglesia. A mí no me gusta salir mucho de la iglesia, ¿verdad? Ni invito mucha gente a predicar tampoco. Me gusta estar en la casa y he tomado, hermanos, yo tengo la carga en mi corazón. Eso de carga, yo quiero que usted lo entienda, no es cargoso, pero es una gran responsabilidad para mí que ustedes sean edificados, hermanos, ¿verdad? Porque nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Y si nosotros no crecemos, nos pueden engañar, no porque yo lo diga, sino que Jesús dijo. Cuando le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? En Mateo 24 y del fin del mundo, Él dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Está hablando con creyentes, está hablando con sus discípulos, tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Entonces más adelante dice, se van a levantar muchos falsos maestros, falsos profetas, y van a hacer grandes señales, y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. En los últimos tiempos el Señor habló de muchas cosas peligrosas. En 1 Timoteo capítulo 3 dice que van a venir tiempos peligrosos. Se van a levantar hombres conforme a sus propios deseos, hombres vanos, hombres amadores de sí mismos, etcétera. Pero la cuestión, hermanos, es que a nosotros nos dice, ustedes tengan cuidado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que crecer con solidez, con madurez. Y yo sé, hermanos, que por ejemplo, este último canto que cantamos está basado en ¿qué salmo, hermano? Usted que conoce de la Escritura. ¿Ah? ¿Quién da más o menos? El Salmo 91 es uno de los salmos favoritos del pueblo. Pero hay muchas cosas en el Evangelio, y parte de lo que está en el Evangelio es que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría, de revelación, y que nosotros que crezcamos con solidez. Entonces, aquí, hermanos, vamos a leer un poco de la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, empezando en el versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no son extraños, hablando, hermano, con la iglesia del Señor, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es una bendición y un privilegio. Edificados sobre el fundamento de ¿qué, hermanos? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto tiene que ser tu edificación, las Escrituras y el Señor Jesucristo, su palabra, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3. Voy a leer un poquito aquí también, hermanos. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Esta carta la escribió Pablo cuando estaba preso. Y estaba preso no por otra cosa que predicar el evangelio, hermano. Por eso estaba preso. Dice, estoy preso por vosotros los gentiles. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí está diciendo, Dios me mandó a predicarles a ustedes. Eso es lo que está diciendo aquí. Que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, si usted subraya o toma una nota,
Subrayele ahí donde dice revelación. Usted sabe que nosotros tenemos un libro al final de la Biblia que se llama Apocalipsis. Eso es revelación. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Esa es otra cosa que usted necesita subrayar ahí, hermanos. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, a sus santos apóstoles y profetas por espíritu, o por el espíritu, perdón. Así es que aquí vamos a llegar, hermano, y solamente quiero decirle esto. Nosotros estábamos hablando, bueno, hablo con tanta gente y a veces no me acuerdo quién me dijo qué, hermanos. Sinceramente no me acuerdo. Pero usted sabe, hermanos, que a veces en la iglesia hay problemas. ¿Cuántos saben eso? Ok. Todos somos diferentes, ¿verdad, hermanos? Ok. Mientras nosotros crezcamos más, muchas cosas las vamos a ir superando en la manera correcta. Porque todos somos diferentes aquí. Todos pensamos diferentes, ¿verdad? La Biblia habla, por ejemplo, hermanos, del amor y de la unidad. Habla muy bien. El Salmo 133, que yo lo he citado, hermanos, dice, esta es la opinión de Dios. Miren qué bueno y qué delicioso es que estén los hermanos juntos en armonía. O sea, cuando Dios mira a los hermanos juntos en armonía, dice, qué bueno es, qué delicioso es que los hermanos estén juntos, pero que estén en armonía. Al final del Salmo dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La Biblia también habla bastante mal de las divisiones, hermanos. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de 1 Corintios, dice, hermanos, que ahí se defraudaban unos con otros. Entre los hermanos se defraudaban unos con otros. Y en vez de arreglar todo con la sabiduría que Dios ya nos ha dado a nosotros, ¿sabía usted eso, hermano? Que nosotros tenemos sabiduría. En vez de arreglar las cosas con la sabiduría que Dios nos ha dado, iban a las cortes donde mundanos presidían en las cortes y se demandaban unos con otros. ¿Qué pasaría, por ejemplo, hermano, si está el carro del hermano Javier y yo le pego al carro del hermano? Y después le digo, ay, hermano, perdone, Dios le bendiga. ¿Será esa la sabiduría de Dios, hermano? No. Tendrá necesidad el hermano de decirme, bueno, pastor, por si acaso deme su número de licencia. A ver, quiero ver su aseguranza. No debiera de tener necesidad el hermano de eso, pero la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios nos ha dado, dice que yo le tengo que responder a mi hermano. Pero, hermanos, en aquella ocasión, cuando uno lee 1 Corintios, en vez de ellos arreglar las cosas con la sabiduría de Dios, hermano, entendiendo lo que somos, porque nosotros somos familia de Dios, hermanos. Nosotros somos hermanos comprados con la sangre de Cristo, no por dinero, hermanos. La palabra de Dios dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con piedras preciosas, ni con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos nosotros fuimos comprados. Los hermanos son preciosos, hermano. Cristo pagó con su sangre. ¿Cómo voy yo a quererle hacer daño a un amado de Dios? Pero ¿por qué no entendemos esto? Porque no hay entendimiento a veces en nosotros. Pablo, hermano, nosotros estábamos estudiando con los hermanos filipenses. Pablo está preso, cualquiera diría, tiene que estar triste Pablo. Pero en la cárcel canta, hermanos. Está cantando en la cárcel. ¿Cómo explica usted eso, hermanos? Porque Pablo también escribió en el libro de Romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Usted sabe que así dice la Biblia? Estábamos hablando hoy con los nuevos creyentes en la clase ahí. Y a veces tenemos días malos, ¿verdad, hermanos? Hay días que ahí en el mundo dicen que se levantó con el pie izquierdo, ¿verdad? Bueno, en Cristo usted se puede levantar con el pie izquierdo y de todas maneras no hay problema. Y si no tiene pies también, hermanos, no hay problema. Entonces,
Hay días que nos salen mal las cosas, ¿verdad? Y uno dice, ¿será que Dios está enojado conmigo? Porque se te estalló una llanta en el freeway. Y estás en medio de nada y dices, ¿y cómo le voy a hacer? Señor, yo pensaba que tú estabas conmigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Está Dios contigo o no? Yo no te dejaré, yo no te desampararé. ¿Lo estás cuestionando por una llanta? No tienes entendimiento de quién es Dios. No sabes que quizás te libró la vida. Tal vez dijo, este no se va a parar por nada, le voy a tronar una llanta. Y se te truena la llanta y tú dices, Señor, pero tú no estás conmigo, y sacas tu música de violín para que vaya con tus lágrimas y tu pena. Déjame decirte, hermano, Dios dijo, yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Pablo por eso está preso, hermanos, pero está cantando. Y escribe Filipenses y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Y uno dice, ¿dónde le salió esto a este? Es que era una prisión de lujo, de plano, ¿verdad? Una prisión, tenía televisión de plasma y toda la cosa de plano ahí donde estaba. Tenía frío, tenía necesidades, hermano. Los hermanos le mandaron una ofrenda ahí, pero él tiene gozo, no porque le han mandado, no. Al final dice, yo sé vivir de todas maneras, dice. Sé vivir con mucho, sé vivir con nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les doy gracias, no porque necesitara, sino porque ustedes pensaron en mí. Qué bueno, dice. O sea, él tenía un entendimiento de Dios y por eso oraba, hermanos, que nosotros también tengamos ese entendimiento. No estoy hablando de un conocimiento secreto, hermanos. Estoy hablando nada más de que nosotros necesitamos comprender y entender más a Dios y la obra de Dios y el valor de cada hermano. Esto es sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, aquí dice, por ejemplo, hermanos, Pablo dice que por revelación, ¿usted se dio cuenta ahí de lo que estaba diciendo, hermano? Entonces, en el capítulo 3 dice, él está convencido primeramente, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Yo estoy preso por ustedes, pero no es recriminación. Nada más les está diciendo, yo estoy preso porque andaba predicando. Ahora, si yo le pregunto, ¿por qué andaba predicando Pablo? ¿Por qué andaba ahí metido si él era judío? Entonces, yo le puedo responder fácilmente. Porque él predicaba a ese grupo de gente porque era la voluntad de Dios. Tú sabes, hermano, que tú fuiste creado con un propósito específico, hermanos. ¿Sabías que hay voluntad de Dios primeramente? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, dice 1 Timoteo capítulo 2. Que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios. Eso es la oración que nosotros tenemos que hacer. Pero Pablo, hermanos, cuando Dios se le revela a él, dice, este me va a ser instrumento escogido. En Hechos capítulo 13 dice que habían profetas y maestros, están ministrando al Señor junto con Pablo, están orando y de pronto dice el Espíritu Santo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. ¿Qué obra les encomendó? Que fuera a predicar. Ahora, cuando uno va y le obedece a Dios, todo le sale bien, hermanos. No todo nos sale bien. O sea, tenemos problemas, hermano. Por eso yo no te quiero dar gato por liebre. El mismo Señor Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Se acuerda usted de eso, hermano? Pero usted no tenga miedo, porque el Señor está con usted. ¿Qué es lo peor que le pueden hacer, hermano? Que lo maten. Eso es lo peor que le pueden hacer. Y si lo matan, usted sale ganando porque se va con el Señor. Qué bueno, hermano, que saliera en un periódico, cristiano murió apedreado por una turba a quienes les estaba predicando. En vez de salir, lo balearon por borracho y tramposo en el juego de azar. ¿Ah? O sea, usted se da cuenta, hermano, de todas estas cosas. ¿Por qué anda él predicando? Ahora, yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú sabes para qué Dios te creó? ¿Tú sabes para qué Dios te salvó? Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo,
sino transformen su manera de pensar. ¿Quién puede transformar tu manera de pensar, hermano? A ver, ¿cuántos enojones hay aquí? ¿Cuántos impacientes hay aquí? Pues tú sabes que Dios nos puede cambiar, hermano. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces Dios nos va transformando a nosotros, hermanos, a medida que nosotros tenemos una relación con el Señor. Hermano, si yo te pregunto a ti, ¿oras, hermano? Pero no te estoy hablando de oración telegrama. Bueno, vamos a hacerlo más moderno, ¿eh? Oración text message. LOL. LOL. He visto que en español ponen TQ, creo que dice, te quiero. Y cosas así. No estoy hablando de esa oración, estoy hablando de meterte a tener comunión con Dios. A decirle como el salmista decía: Señor, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor. ¿Te has sometido alguna vez hacia el Señor? ¿Sabes tú, hermano, que a veces tenemos nuestros tesoros podridos? Pero son tesoros nuestros, ¿verdad? Los tenemos aquí y se los tapamos a Dios. Decimos: Señor, vengo a orarte por mi negocio y vengo a orarte por que me des. Y el Señor te está diciendo: a ver, vamos a ver el paquete que tenés ahí. Vamos a ver esas suciedades que todavía andas cargando de la vida anterior. Cuando nos metemos con el Señor empieza a transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de hablar, hermanos. Pablo no andaba predicando como un loco. Pablo tenía un propósito y una meta bien fija que Dios le había revelado a él, hermano. ¿Por qué se lo reveló? ¿Porque era mejor que nosotros? ¿Era más estudiado que nosotros? Tal vez por eso, hermanos. ¿Cómo la ven? ¿Era judío? Tal vez por eso. No. Nos lo reveló, se lo reveló a él y nos lo revela a nosotros, hermano, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dios no se quiere esconder de ti, hermano. No hay, hermanos, versículos donde diga que Dios intencionalmente para hacerte un mal se quiere esconder de ti. No hay, hermano. Job no lo escuchaba. Job parecía que Dios no estaba en la foto, pero Dios se escondió de él. No. Job no sabía lo que pasaba en el mundo espiritual cuando Satanás fue y le dice: a ver, ahora quítale toda su riqueza, está bien, quítaselo, pero su vida es mía. Le quita todas las riquezas que tenía y Satanás va y lo tienta: porque tiene salud, ok, toca su cuerpo, pero su vida es mía. Job no miraba todo eso. Después pasa todas estas pruebas, pero Dios está presente. ¿Por qué? Porque estaba moldeando a su hijo como nos moldea a nosotros, porque somos medio rebeldes nosotros, hermano. No sé si usted sospechaba eso. Nosotros somos rebeldes, hermano, somos necios. No entendemos las cosas. Creemos, hermanos, ¿sabe cómo creen algunos pastores? Que la iglesia hay que manejarla, hermanos, como un negocio. La iglesia no es un negocio. La iglesia es del Señor y Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia no se maneja como un negocio. Queremos traer métodos mundanos a la iglesia y nosotros ya tenemos la escritura, hermanos. Entonces, toda esa cantidad de cosas, nuestra mente tiene que cambiar. Igual, hermano, en nuestras casas. ¿Cómo es posible, hermano? La otra vez me estaban contando y otra vez no sé quién. Bueno, si supiera, de todas maneras no le diría el nombre. Pero me estaban contando que a una iglesia asiste un esposo y una esposa, pero están, yo creo, separados desde hace mucho tiempo. Y él golpea a la señora y no sé qué, y él es diácono de la iglesia. Entonces él va a levantar las manos santas y a veces le dan el privilegio de pasar y desde el púlpito empieza a insultar a la señora con indirectas y todo eso. ¿Usted cree, hermano, con toda honestidad, que Dios
está en medio de ellos, que Dios se complace de lo que ellos están haciendo. ¿Por qué, hermanos, podemos nosotros pensar que Dios estaría ahí aprobando ese tipo de cosas? ¿De dónde sacamos eso? Pues tal vez del programa de don Francisco, o de un libro de psicología, o qué sé yo, o porque mi tío me dijo. Mi tío me dijo, si no te hace caso la mujer, hay que darle un par de trompadas. Y nosotros sacamos todo eso y todavía traemos esa mentalidad y la queremos traer a la iglesia y pensar que nosotros estamos bien con el Señor. Pero nuestra mente tiene que cambiar. Entonces Pablo aquí habla de que él es prisionero. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a predicarle a los gentiles. Entonces, pero más adelante aquí dice, hermanos, en el versículo 3 del capítulo 3, dice que por revelación me fue dada, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, esa palabra misterio quiere decir algo que está velado. Usted ve cómo andan las mujeres de Afganistán, algunas mujeres musulmanas, hermano, que andan con una cosa aquí y solo se le miran los ojos y una bata hasta abajo, ¿verdad? Ellas cargan velo, ¿verdad? Entonces, eso es el velo, hermano, algo que está velado, algo que está oculto, que no se puede ver. Sabe uno que hay algo detrás de aquella cortina, detrás de aquella pared, pero no se sabe qué. Eso es un misterio. ¿Y qué es revelación, hermano? Revelación quiere decir correr la cortina. El libro de Apocalipsis es revelación. Se corre la cortina. ¿De qué habla el libro de Apocalipsis? De los últimos días, de los últimos tiempos, del juicio primeramente a la iglesia, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y después del juicio al mundo, de todos los que rechazaron al Señor Jesucristo y de este mundo que ha sido un tropiezo, y el juicio consumado contra Satanás, el falso profeta, la bestia y todas esas cosas, hermano. ¿Cómo nosotros sabemos cómo va a terminar la cosa? Porque hay una revelación, se nos corrió la cortina, gracias a Dios por eso. Nuestro Dios no se quiere esconder, pero a Dios hay que buscarlo, hermanos. Entonces fíjese, Pablo, hermano, él hablaba de lo que él había sido. Busquen Filipenses capítulo 3, Filipenses 3 del 4 en adelante, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ahí está hablando de sus logros, de todo lo que él era, hermano. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Está hablando como loco ahí, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, como diciendo, a ver, les voy a dar mi currículum, les voy a decir lo que yo era, lo que yo soy, de qué cosas puedo estar orgulloso. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, no era cualquier cosa, hermano. No era cualquier baba de perico, ¿verdad? En cuanto a la ley, fariseo, dice. Los fariseos, hermanos, eran gente estudiada, hermanos, en la palabra de Dios, instruida en la palabra de Dios desde niños. En cuanto a celo, o sea, ustedes quieren saber qué tan celoso era yo de las cosas de Dios. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, como hermanos, irreprensible, dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Miren lo que está diciendo Pablo. Esto, hermano, no lo compró en el MacArthur Park. Lo que Pablo tenía no fue allá a Huntington Park a comprar un certificado de fariseo, hermano. Desde el 8º día de nacido, hermano,
Pablo lo circuncidaron conforme a la ley judía y creció, hermanos, con una instrucción estricta, hermanos. La Biblia dice que él recibió cartas de los oficiales, hermanos judíos, para ir y perseguir a la iglesia. Todo esto, hermano, todo esto que había conseguido, Pablo dice, yo tengo de qué gloriarme en la carne, pero todo esto yo lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo, con tal de conocer su muerte, su resurrección, con tal de ser semejante a Él. Por amor de Él lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ya no vale nada para mí. Ya no me interesa todo eso. Si fue una cosa, si la gente habla bien de mí por todo eso, a mí no me interesa más. Solo me interesa conocer a Cristo. Pero esto él lo había entendido. Pablo lo había entendido. Miren, yo era todo esto, pero ahora ya no sirve de nada para mí. Pablo, a pesar de que había estudiado tanto, no conocía a Cristo, hermano. ¿Cómo lo conoció? Un día en el caballo, dice alguien. No dice en la Biblia que había caballo, ¿verdad? Pero iba de camino, dice, persiguiendo a la iglesia, y una luz, hermano, una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, los demás que estaban conmigo oyeron la voz, dice, pero no vieron nada. ¿Quién eres, Señor? Y Pablo sentía que se iba a morir ahí, hermano. Por eso ha oído usted gente que dice, Dios es mi cuate, Dios es mi marido. He oído mujeres que dicen, Dios es mi marido. No, Él es Dios. Él es Dios. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, mira, qué revelación recibió Pablo. ¿Cómo lo aprendió eso? Aprendió que Jesús es Dios. Eso fue la primera cosa que aprendió. ¿Sabes tú que hay pueblo de Dios que duda de que Jesús es Dios también? Porque llegaron los testigos de Jehová a terapiarte 10 minutos y te pusieron 2, 3 versículos sacados de contexto y tú dices, ay, de veras que Jesús no es Dios. ¿Y ahora cómo le hago? Lee toda la escritura, pero lee con entendimiento de Dios. Lee, órale al Señor. El Señor te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento. Entonces, Pablo, lo que no aprendió en tanto año de estudio, lo aprendió en un día, hermano. Y yendo por el camino un día, hermano, cotidiano para él, cuando va persiguiendo, esta luz lo ciega, esta voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y se queda. Y luego, ¿sabe qué más aprendió? Que no es bueno pelearse con Dios. ¿Cuántos están peleados con Dios aquí? No le voy a decir como decía un predicador, perdone a Dios. Qué bárbaro, hermano. Perdone a Dios. Usted está resentido con Dios, perdónelo. Digo, ¿estos qué? ¿De qué material están hechos estos? ¿Verdad? ¿De dónde salieron? No sé. Es duro pelearse con Dios, hermano. ¿Sabes por qué? Porque siempre vas a perder. No sé si tú sabías que Él es más fuerte que tú, que Él es más sabio que tú. Job también se peleó con Dios. Job también se peleó. Yo he sido justo en todo. Ah, de veras. Ahora me vas a contestar. Te voy a hacer unas preguntitas. ¿Alguna vez has mandado la nieve que caiga del cielo para la tierra? Y se queda Job. Espérate, más. ¿Has creado alguna vez un animal tan grande como Behemoth? Y se cree, hermano, que ser un dinosaurio. Su cola es como el cedro. ¿Lo puedes agarrar tú con una cuerdita y dárselo de juguete a tus hijos? Señor, le dice, mi mano pongo sobre mi boca. Ahora cíñete como un hombre. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder porque eres más sabio que yo. Y hermano, lo pone como camote. ¿Alguien ha leído eso, hermanos? Porque esas cosas a veces las pasamos así, hermano. Y como no dice todos los detalles en los libritos devocionales, ¿verdad? Digo, por si a ti te gusta leer nada más el pan diario y nada más un versículo por aquí. No, léela, la palabra, estúdiala, hermano. Señor, le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo te voy a preguntar, Señor, y tú me vas a contestar. Muy bien. Ve a orar por todos los que te maldijeron. ¿Cómo la ves, hermano? ¿Cuántos te han maldecido a ti?
Y en un día Dios le dice, está bien, ve y ora por todos tus amigos. ¿Sabe qué hicieron sus amigos? En el día de su desgracia, hermanos, que había perdido sus riquezas y a todos sus hijos, sus amigos se sentaron supuestamente a consolarlo. Y cuando abre la boca el primero, ojalá, hermanos, que se hubiera lavado los dientes. Y decirle, bueno, pues Dios no hace las cosas así porque sí. Tú has de estar en esta condición porque, pues, digo yo, ¿verdad? Y el otro dice, amén. Y el otro, qué amiguitos, ¿verdad? ¿Te gustaría tener amigos así? Que tú necesitas consolación y cuando llegan a juzgarte y a rematarte, hermano, a ponerte el pie así, a machacarte. ¿Te gustaría tener esos amiguitos? Y luego cuando vienes con Dios te dice, yo soy más sabio que tú. Sabio, fíjese que Job tenía mucha soberbia en su corazón. Era un hombre justo, pero llegó un momento en el que pensó que su justicia era suya. Estúdialo bien, hermano, estúdialo bien. Dice, no, yo siempre he sido justo, yo siempre he hecho esto. No, no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Nuestra justicia viene de Dios, no de nosotros, hermano. No hay justo ni aún uno. Todas nuestras justicias, dice la palabra de Dios, son como un trapo de inmundicia. No la hacemos, hermano. Pero yo le doy de comer a los pobres. Qué bueno, pero eso no te va a salvar. Solo Dios te puede salvar. Entonces, la cuestión es esta, hermano. Pablo entendió que Jesús es Dios, que es duro pelearse con Dios. Mejor reconcíliese con Dios. Si usted está enojado con Dios, usted dice, mira las circunstancias, Dios, me han pasado estas cosas. Espérate, hermano. Otra vez, habla con entendimiento. Mucha gente acusa a Dios de que Dios los está castigando. Más rápido, hermano. Dios me está castigando. Me dijo un hombre que andaba en adulterio y se puso enfermo. Dios me está castigando. Le quitaron el trabajo. Dios me está castigando. Dios no te está castigando. Te volviste en una persona muy irresponsable. Descuidaste tu salud, por eso estás enfermo. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿No será tu cosecha? Pero es más fácil acusar a Dios, ¿verdad? Tú me estás castigando, Señor. Ten cuidado, estás acusando a Dios, hermano. Mira, ya te voy a decir esto. ¿A cuánto les pegaban sus papás de los que están aquí, hermanos? ¿A cuánto les pegaban duro? Así durito. ¿Cuánto les sonó la chancleta por aquí alguna vez? Ahora, yo imagino que usted tal vez estaba escribiendo así y de pronto le sonaba la chancleta y usted decía, ¿qué me pegaría? ¿Sería un mosquito? ¿No es que no? Entonces, ¡ah! Me abrió la cabeza. Cuando Dios castiga, créeme que tú vas a saber que Dios te está castigando. No vas a decir, ¿y qué será esto? No lo entiendo. No, tú vas a saber que es Dios. Cuando Dios te castiga. Cuando es una prueba, hermano, a veces Dios guarda silencio. ¿Y por qué las pruebas, pastor? ¿Pero por qué? Bueno, Santiago dice, goces en medio de las pruebas. Hermanos, tengan mucho gozo cuando se hallen en diversos tipos de prueba. ¿Qué? Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Dios te prueba, te está moldeando, hermano. Ahí le sale a uno todo. Uno aquí canta bien bonito, hermano. Y uno está aquí, el gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero luego te viene una cosa y ya se te quitó el gozo. ¿Y entonces qué pasó? Señor, pero yo tenía gozo. Es que tu gozo no depende de que si te sacaste $1,000,000. Depende de que Dios es tu Dios. Eso depende, hermano. De que tú eres hijo de Dios, ya. Con eso ya lo hiciste. Entonces, la cuestión es esta, hermano. Pablo aprendió que Jesús es Dios, que era duro pelearse con Dios. Jesús le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Pablo. Para el que no entiende, si conoce la espuela, usted a los caballos los espolean, ¿verdad? Bueno, haga de caso que el caballo se tira contra la espuela, así. Dura cosa, Pablo, te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cómo te vas a pelear con Dios? ¿Qué otra cosa aprendió Pablo, hermano? Pues
que Dios es todopoderoso. ¿Y no lo sabría Pablo? Sí, ya lo sabía, pero nunca lo había experimentado. Fíjate, hermano, Pablo se queda ciego, no entiende todo lo que le está pasando, mientras Dios ya está hablando con un discípulo por allá. Le dice: vas a ir allá donde Saulo, vas a orar por él y vas a poner tus manos en él, lo vas a sanar. Le dice el otro: Señor, pero si ese hombre persigue a la iglesia, no importa, tú vas a ir porque él es instrumento escogido. Y luego llega este hermano y le dice: hermano, parece que le tenía miedo un poquito todavía. Hermano, el Señor que se te apareció por el camino me mandó a que yo ore por ti para que tú recibas otra vez la vista. Ya va con confianza el otro. Y él todo eso no lo aprendió en la escuela, lo aprendió por revelación de Dios. ¿Tú entiendes esto, hermano? Tú sabes que nuestro Dios es un Dios real, hermano. Entonces los jóvenes, los adultos solteros que están aquí, ustedes necesitan saber eso. Los jóvenes que están saliendo de high school necesitan saber eso. ¿Saben por qué? Porque un día ustedes se van a ir a la universidad, porque están tomando decisiones en este momento, y ustedes tienen un Dios que está vivo y que les puede decir a ustedes cuál es el rumbo de sus vidas. Pero nosotros a veces hacemos todos nuestros planes y después le decimos a Dios: Dios, aquí están todos mis planes, bendícelos. Bendícelos, únete a mis planes, Señor, porque son buenos. Todos me han dicho que qué inteligente soy. Pues ¿sabes qué? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor. Sigue el bien, apártate del mal. Pero dicen que esa escuela es buenísima. ¿Tú sabías, hermano, que en muchas escuelas cristianas han hecho sondeos, han hecho investigaciones y miran mucha pornografía, mucha gente que está en escuelas cristianas? ¿Tú crees que por el título de escuela cristiana eso los va a proteger? Cada quien puede hacer lo malo, hermano. A un pastor lo agarraron con 3 kilos de cocaína que tenía en el púlpito. Mientras predicaba, entraron los de la policía. A ver, ¿dónde están los 3 kilos? Ya el hermano, ahí están, dice. Ahí los tiene el pastor. Porque no hay temor de Dios. No, pero no dije vos, hermano. Señalé esa silla vacía de ahí. Aprendió, hermanos, que Dios tenía un propósito para él, hermano. Ve porque instrumento escogido me es. Por eso Pablo, cuando habla de su llamado, hermano, en 1 Timoteo 1 dice: doy gracias a Dios que me tuvo por digno de ser llamado al ministerio. Dice: siendo yo antes blasfemo y perseguidor de la iglesia, pero todo lo hice en ignorancia, dice, por mi incredulidad. Pero fui recibido a misericordia yo, que soy el peor de todos los pecadores, dice. Para que esto sea manifiesto en este tiempo y en los tiempos que vienen, de que la gente va a decir cómo Dios recibió a ese asesino, a ese perseguidor, a ese blasfemo. ¿Tú entiendes eso? Y Pablo hablaba, hermano, con una convicción y con una gratitud. ¿Sabes que la Biblia dice que el que ama mucho, el que se le perdona mucho, ama mucho, hermano? Hermano, yo no sé si tú necesitas conocer a Dios. No estoy hablando de salvación solamente. Obviamente, si no conoces a Dios, todavía no lo conoces en tu vida, tú necesitas conocerlo. Pero le estoy hablando a los creyentes. ¿Cuántos creyentes que están aquí necesitan conocer a Dios, hermano? Conocerle profundamente, hermanos. Yo creo que muchas cosas en nuestras vidas personales, en nuestras iglesias, en la manera como se hacen misiones, en la manera como se lleva a la iglesia, cambiarían, hermano, si nosotros anduviéramos en el temor de Dios. Yo termino con esto, hermano. Una ocasión, tú sabes cómo era la iglesia en el primer siglo. Todos vendían sus propiedades, las traían a los pies de los apóstoles y se repartía entre todos, dice la palabra de Dios. Y aquellos mañosos tentaron al Espíritu Santo, hermano. Vendieron una propiedad, se quedaron con una parte, fueron a mentir a la iglesia, hermanos, sin temor de Dios.
se presentan con una ofrenda y dicen, esto es lo que traemos para nuestros amados hermanos. Eso no dice la Biblia, eso ya lo estoy poniendo yo ahí, hermano. Oh, amados, cómo los quiero. Y le empiezan a aplaudir y me lo imagino como político aquel, ¿verdad? Dándoles como el abrazo aquí. Y Pedro rompe ese protocolo y dice, hipócrita, ¿por qué tú tentaste al Espíritu Santo? ¿Por qué viniste a mentir aquí? Y paz, cae fulminado ahí, hermano. Y dice que cae el temor de Dios sobre la gente que está ahí. Entonces, ¿qué pasa después, hermano? Llega la mujer, que ya se puso de acuerdo con el hombre. Entonces llega la mujer. Dice, ¿en cuánto vendiste la propiedad? ¿En tanto? Ajá. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para tentar a Dios? Ahí vienen todos cansados. Aquellos que enterraron a tu marido y a ti también te van a llevar, y cae fulminado. Dice que vino el temor de Dios. ¿Por qué hay necesidad de eso, hermanos? ¿Por qué hay necesidad de que pase algo drástico? En una ocasión había un endemoniado aquí, hermanos. Y mientras está el Espíritu Santo presente, hay algunos, hermanos, con una cara y con una actitud, hermanos. Y se manifiesta un espíritu inmundo y todos me dicen, Señor, y mira, Padre, y en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no estabas así cuando el Espíritu Santo está presente? Pero se manifiesta un espíritu inmundo. No estaban orando de consagración, de terror, de pánico estaban orando, hermano. Uy, es que si se viene, pero Señor, lo reprendemos. Y salían corriendo por todos lados, hermano. ¿Por qué hay necesidad de esas cosas, hermano? Si el Señor está en medio de nosotros. Porque no hemos entendido nuestro Dios, hermano. No hemos entendido su palabra. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orarle al Señor. Yo creo, hermanos, que hay necesidad, hermanos, de ese espíritu de sabiduría y de revelación en nuestras vidas, hermanos. Yo no sé ustedes, yo en verdad, hermanos, desde que he entendido estas cosas, he estado orando en esa dirección, por mí y por ustedes también, hermanos, porque es algo que nosotros necesitamos. Entonces, hermano, empieza a orar al Señor, ahí donde tú estás, hermano, empieza a pedirle al Señor. No sé, hermanos, en qué manera te habló el Señor, no lo sé. Pero si tú crees, hermano, que tú necesitas conocer al Señor, conocerle más, entonces pídeselo con todo tu corazón. Pero yo no te invito solamente a que se lo pidas en este momento, sino que cuando tú salgas de aquí, hagas los ajustes que tengas que hacer, hermano, cualquiera que sea. Ajustes quizás en tus hábitos diarios, hermano. ¿A qué horas te acuestas? ¿A qué horas te levantas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué oyes? ¿Qué no oyes? ¿Qué ves? ¿Qué no ves? Y empiezas a discriminar todas aquellas cosas que ofenden al Espíritu Santo para entrar en una comunión con el Señor. Pero no ya una comunión que busca apariencias, hermano, sino una comunión que te va a llevar a una relación más real con el Señor, hermano, a un crecimiento verdadero, a estar cimentados con solidez, hermano. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor, por tu santa palabra. Señor, esta palabra es bendita, Señor Padre. Señor, gracias por la sabiduría que viene de parte tuyo, Señor. No se compara a nada enseñado en la tierra, Señor Padre. Tu sabiduría, Señor, te separa de todos nosotros, Señor. Tú eres santo, 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 Señor. No hay nadie como tú. Pero yo recuerdo aquella promesa que está en tu palabra, en donde dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y el Señor le va a dar. Pida sin dudar. Y Señor Padre, yo oro en esta hora. Sabe, Señor, que yo he orado, Señor, por las mañanas, por tu pueblo, por tus hijos, no solamente los que están aquí, sino en todo el mundo, Señor Padre. Que tengamos un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. Padre, revela tu voluntad, Señor. Pero pon una carga en tus hijos, Señor. Un hambre de ti, Señor, de buscar tu presencia, de buscar tu voluntad, Señor.
con lágrimas, Señor Padre, con anhelo genuino, verdadero, porque tú conoces nuestros corazones, no te podemos engañar, Señor. Pero que tú nos reveles, Señor, lo que está en tu corazón. Yo sé que no nos salvaste nada más porque sí, Señor. Tú tienes un propósito para nuestras vidas, Señor Padre. Señor, yo oro también por aquella persona que ya sabe lo que tiene que hacer, pero que no lo ha hecho, Señor Padre. Yo te ruego que extiendas tu misericordia, Señor, y le guíes al arrepentimiento y a la obediencia en este día, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo pregunto, ¿hay alguien que quiere en este día reconciliar con el Señor, hermanos? Decir, yo quiero otra vez caminar con el Señor. ¿Hay alguien en medio de nosotros que quiere reconciliar con el Señor? ¿Hay alguien en medio de nosotros que dice, pastor, yo me uno a su oración de pedir sabiduría? ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Amén, gloria a Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios, pastor. Yo quiero conocer más al Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Así es que bendice a tus hijos, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Bendice los alimentos que provees, Padre Celestial. Provéenos todo lo que necesitamos. Primeramente lo espiritual y después lo demás, Señor Padre. Conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Padre. Oramos, Padre Celestial. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.